Muy buenas tardes, mi nombre es José Mejía. Mi número de carnet es el 2203-623. El día de hoy con mi pareja de laboratorio les presentaremos nuestro proyecto y espero este sea de su agrado. Mi nombre es Adrián Escobar, soy alumno perteneciente a la clase de Física 3, sección 2. Me identifico con el carnet número 103-83-22. Cuando se busca el voltaje en un circuito, se analiza la diferencia potencial entre los puntos del circuito. Esta diferencia de potencial se puede determinar mediante la ley de Ohm, que establece que la tensión es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Nuestro circuito a evaluar durante este proyecto es el siguiente, el cual consta de 4 mallas. Esto significa que es un circuito más complejo y que es necesario resolverlo por el método de mallas. Gracias a nuestro simulador pudimos obtener los voltajes de este conectándolos a las resistencias. Al momento de simular podemos observar que nos da estos resultados. Continuando con el mismo circuito, se está evaluando la corriente. Lo que se busca aquí es la corriente total del circuito. Gracias a nuestro simulador podemos obtener la corriente, la cual serían los siguientes datos. Cabe mencionar que cuando se busca la corriente en un circuito se analiza la cantidad de carga que pasa por un punto dado en el circuito en un intervalo de tiempo determinado. Esta cantidad se puede determinar mediante la ley de Ohm, que establece que la corriente es igual a la tensión dividida por la resistencia. Un dato es que la corriente se debe medir siempre en serie. Nuevamente les saluda Adrián Escobar. Ahora procederemos a ver cuál es nuestra parte analítica para resolver el proyecto. Cabe recalcar que antes de dar a conocer cuál es nuestro proceso detallado para resolver el problema, vamos a describir lo que son las leyes de Kirchhoff, que son vitales e importantes para entender nuestro procedimiento. Las leyes de Kirchhoff se dividen en dos, las cuales son las leyes de voltaje y las leyes de corriente. Las leyes de voltaje establece que la suma algebraica de las subidas y caídas de voltaje en un lazo cerrado da como resultado 0. Es decir, que cuando tenemos una malla vamos a tener evidentemente valores de voltajes. Y al momento de sumarlo, esto nos tiene que dar como resultado 0. Pero para poder proceder con este planteamiento de ecuaciones tenemos que tener dos temas principales muy a la vista, los cuales son la dirección de los corrientes y la simbología de las resistencias. Cabe recalcar que para este proyecto vamos a tratar las corrientes como corrientes convencionales, es decir, que cuando tenemos una fuente de poder, o en este caso lo que es una celda, este va a tener un lado positivo y un lado negativo, y la corriente se va a dirigir del polo positivo al polo negativo, y es así como podemos entonces encontrar la dirección de nuestra corriente. Una vez encontrada la dirección, usando esta misma dirección de la corriente, podremos encontrar la simbología de las resistencias. Para eso utilizamos la convención de signos de Benjamin Franklin, el cual plantea que cuando un electrón viaja por lo largo de una resistencia, va a entrar como positivo para luego salir como negativo. Entonces podemos plantar ya nuestras mallas. Es evidente que esta malla no es parte del proyecto, simplemente es una forma simbólica de mostrar pues los temas, las leyes y poderlas entender de mejor manera, para así poder plantearlas entonces en nuestro problema principal. Bien, una vez explicado este procedimiento, vamos a plantear las ecuaciones para ambas mallas en este caso, y es importante mencionar que vamos a tener resistencias en ramales y resistencias en ramales mucho más complejos. Cuando hablamos de una resistencia ramal, hablamos que esta simplemente va a tener una corriente, mientras que las ramales más complejas van a tener dos tipos de corrientes simultáneas. Entonces esto se va a ver afectado evidentemente en nuestra ecuación. Cuando tenemos una ramal, simplemente aplicamos resistencia por corriente para encontrar el voltaje, y cuando tenemos resistencias complejas debemos hacer lo mismo, con la diferencia que tenemos que plantear uno para la corriente principal y el otro para la corriente subdividida, como es el caso de la resistencia 3, que tiene dos corrientes, siempre teniendo en cuenta la simbología de Benjamin Franklin. Una vez tenemos planteadas entonces nuestras ecuaciones para todas las mallas, podemos utilizar un sistema de ecuaciones para dar a conocer el valor de nuestras corrientes principales. Bien, aquí no termina el procedimiento. Lo que procede ahora es utilizar la ley de corrientes para aquellas corrientes que no son tan sencillas de obtener, que son
las corrientes complejas. La ley de corrientes establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo suman 0. ¿Y qué es un nodo? Pues un nodo es un punto donde convergen dos o más ramales. Es decir, que vamos a tener una corriente principal y este se va a bifurcar en otras dos corrientes de menor valor. Así que en este caso vamos a utilizar esto, donde ambas corrientes se dirigen a la misma dirección. Y para encontrar entonces la corriente simplemente se suman. Pero ¿qué hubiese pasado si las corrientes tuvieran una dirección opuesta? Pues entonces en este caso vamos a escoger la de mayor valor, vamos a suponer que la número 1 es de mayor valor y le vamos a restar la de menor valor, para entonces así obtener la corriente de nuestra resistencia. Aplicando entonces el mismo método de resolución, vamos a aplicarlo para nuestro circuito, que es un poco más complejo, consta de 4 mallas y vamos a utilizar el mismo punto. Vamos a tener entonces la primera ley de voltajes, utilizando lo que ya sabemos que son las corrientes convencionales, también la simbología de Benjamin Franklin. Vamos a proceder a plantear nuestro ramal, nuestras mallas completas, y procedemos a colocar las ecuaciones de cada malla. Una vez teniendo las ecuaciones de cada malla, vamos a plantear nuestro sistema de ecuaciones. Y esto lo podemos meter ya sea en la calculadora, en un sistema de álgebra avanzado, y podemos obtener así nuestras corrientes principales, que estas serían las respuestas finales a nuestro proyecto. Cabe recalcar que estas que encontramos aquí son las principales, pero no son todas. Hacen falta las que antes mencionábamos, las más complejas, por ejemplo la R30, la R35, donde existen dos tipos de corriente al mismo tiempo. Para esto aplicamos las leyes de corrientes y entonces así podemos obtener ya todas las corrientes dentro de este sistema. Y como último, vamos a proceder a utilizar esta fórmula, la cual ya conocíamos, que es voltaje sub de N es igual a resistencia sub N por la corriente sub N. Vamos a encontrar todos los voltajes de todas las resistencias, incluyendo las ramales y las complejas. Podemos ver entonces aquí cómo podemos aplicar las leyes de Kirchhoff para dar solución a este problema. Comparación de los resultados obtenidos. Para los resultados obtenidos se puede observar que el error que se tiene dentro de la simulación, tanto como en la forma analítica al resolver el circuito, es un porcentaje muy bajo, por el cual nos podemos fiar mucho del programa utilizado para realizar dichos circuitos. Luego de comprobar la teoría con la experimentación, se obtuvieron las siguientes conclusiones. Número 1. La simulación es una herramienta muy útil para el análisis de circuitos. Es una herramienta rápida y sencilla que permite obtener resultados precisos y exactos. Número 2. Es importante tener en cuenta que el porcentaje de error puede variar en función de la complejidad del circuito. En circuitos más complejos es posible que se produzcan errores mayores. Número 3. Es recomendable validar los resultados de la simulación mediante la solución analítica en circuitos que sean críticos o que tengan un comportamiento no lineal. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos la presentación de nuestro proyecto haya sido de su agrado. Muchas gracias por su tiempo.